Tú eres rey, 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 tú eres rey. Otra vez. Eres rey, perfumamos tu Tú eres rey, tú eres rey. alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Come on, one more time, Hoy come on. perfumamos tu Todos. trono. Adoren Hoy al Rey. perfumamos tu Adoren trono. al Rey. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Yo te alabo, divino Dios. Come on, alábalo, alábalo. Él murió por ti. He died for you. Él murió por ti. He died for you. Tú vives hoy porque Él está en ti. You are alive because He's inside of you. Alguien aplauda. Alguien deme un grito de júbilo. Alguien levante su voz y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres We love you, Lord. Te amamos, Dios. Tú eres nuestro todo. You are our everything. Aliento de mi vida. Breath of life. Paz. Peace. Tu gracia ha sido derramada sobre nosotros. Your grace has been poured upon us. Y hoy and today te damos a ti la gloria. We give you the glory. Te damos a ti la honra. We give you the honor. Te damos a ti el honor. We give you everything. Parados de pies as we stand. Te damos un aplauso. We give you a standing ovation. You may be seated. Puede tomar su asiento. Please do not lose your I believe without a shadow of a doubt, creo sin lugar a duda that God is in the house, que Dios está en la casa. Come on, can I get a praise? Anybody can praise God? Una costumbre que tenemos aquí, one of the customs that we have here, es que no solamente ministramos a los que están aquí en estos momentos. We not only minister to the ones that are here at this moment, pero tenemos cientos de personas. We have hundreds upon hundreds of people
que nos ven alrededor de todos los Estados Unidos, that see us all over the United States y en otras partes aún, and even in other parts. Así que aprovecho esta oportunidad. I take advantage of this opportunity de darle la bienvenida, to welcome todos aquellos que nos están viendo en estos momentos, that are watching us right now. Bienvenido, aquí estamos en Baltimore. We're here in Baltimore y le mandamos saludos a ustedes. We greet you guys. Aquellos que tienen Facebook, those that have Facebook, ponlo de nuevo, put it up for me a second time, please, quickly. Por favor, vaya a Ángel Núñez Ministries en Facebook y usted entonces le va a dar a Ángel Núñez Ministry. Cuando usted llegue a esa paginita, usted le va a dar a compartir. You're going to hit that share button y usted va a compartir con todos sus contactos, with all of your contacts. Le va a dejar saber, you're going to let them know que nosotros estamos en la casa de Dios, that we are in the house of God, en servicio, in service. Así que hágalo en este momento. Ustedes que ya están aquí, those that are watching us now, hágalo también. Please do it also. Y una vez que usted haya hecho eso, usted me va a cerrar su teléfono. You're going to close your phone y lo va a guardar, and you're going to put it in your pocket. No vas a estar jugando con él mientras el culto continúa. You're not going to be playing with it, okay? No necesitas a Facebook, nos tienes a nosotros. Bien lindo que somos, ¿verdad que sí? Gracias, es mejor que. Bien guapo, gracias. Mi suegra dice bien guapo, yo lo creo. Yo creo la palabra. Well, este mes, this month, hemos dedicado, we've dedicated el servicio, the service, a los hombres, to men, y le estamos dando oportunidades, and we're giving opportunities a diferentes hombres, different men, en la congregación, in the congregation, que traigan la palabra, to bring the word. So yo no voy a predicar, sorry, I'm not going to preach, sorry. Oye, dije eso en los dos idiomas a la misma vez, pero someone very, 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 very close to me will. Pero alguien bien allegado a mí va a predicar. And so I want you to receive him. Quiero que lo reciba. None and only, nadie más que my oldest son, Israel Núñez. Israel Núñez, pasa. Aleluya. Y la que va a traducir. God. Y la que va a traducir, mi hija Jessie Hernández. ¿O no? Gómez, ¿verdad? Sigo yo con eso. All right. Bueno, You guys got to give me just a second. I got to compose myself a little bit. tienen que darme un momentito para yo poderme arreglar aquí. God is faithful, amen. Dios es fiel, amén. That's all right. So, yes, amen. God is faithful. Dios God es is faithful. fiel, Dios es fiel, dígalo. God is faithful. Dios es fiel, God is faithful. Dios es fiel. And if you know that God is faithful, Y if si you tú believe sabes God que to be Dios es faithful, fiel y crees que Dios es fiel, then I would think that our praise and our adoration for the faithfulness of God would be a little bit more than a 30-second. pensaría entonces Clapping que of the nuestra hands. alabanza y adoración hacia Dios tendría I mean, I don't know que durar about un you, but if I'm poquito más de excited un about segundo something- y que usted va a ponerse emocionado al respecto. Oh, some of y'all don't get it yet. ¿Todavía no lo están entendiendo? God is faithful, Dios church. es fiel. Did you not hear the worship? ¿No escuchó la adoración? Where you were is not where you are. Donde estuviste no es donde estás ahora. And where you are is not where Donde you're estás staying. no es donde te vas a quedar. Where you are is not where you're going. Donde estás no es a donde vas. Hallelujah. Aleluya. Lord, you are good. Dios, tú eres bueno. Lord, we thank you in this time. Señor, te damos gracias en esta hora. We thank you for your goodness. Gracias por tu bondad. We thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. We thank you for your mercy. Gracias por tu misericordia.
your mercies that are new every morning. Tus misericordias son nuevas cada mañana. We thank you for your peace of Te mind. damos por la paz en nuestras mentes. We thank you for the power that lives inside of us Gracias por el poder que vive dentro de nosotros. as a result of your death on a cross. Como resultado de tu muerte en la cruz. Lord, we thank you for your goodness. Gracias por tu bondad. And we pray that in this time, God, that you would speak to us. Y oramos en este momento en que tú nos hables. Lord, we pray in this time that you would mold us. Oramos que en este momento nos moldees. As our worship said this morning, Lord, we place ourselves in your hands. Como decía nuestra adoración esta mañana, nos ponemos en tus manos. If you place yourself in the Lord's hands this morning, I just want you to lift, just to spread your arms. Si pusiste tu vida en las manos del Symbolically. Señor, ahora abre tus brazos simbólicamente. Say, Lord, I place myself in your hands. Y dilo una vez más, Señor, me pongo en tus manos. May we be clay this morning, God. Que podemos declarar esta mañana, Señor, And may you be the sculptor. y que tú seas el escultor. We ask these things in your name, Lord. Pedimos estas cosas en tu nombre, Jesus' Señor. name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, let me get my organization together now. Déjame componerme un momentito más aquí, organizarme. Amen. Amen. Amén. Before I begin, I do just want to quickly just say a couple of things. Antes de empezar, quisiera decir unas cosas I rápidamente. just want to give honor first and foremost to the Lord Himself. Quiero Grateful honrar for this opportunity, primeramente of a course. Dios por esta grandiosa oportunidad que me da. I also want to honor my translator this morning. Quiero honrar a mi traductora esta mañana. Some of you may not know her too well. Quizá algunos no la conocen muy bien. Just a quick backstory. I grew up for many years. Es un poquito de Well, I'm not that historia. old, but Yo no soy Enough tan mayor, years. pero hace muchos años que mientras yo crecía, admiring this woman, lo the hice heart of God that this woman has. admirando a esta mujer y el corazón que ella tiene para Dios. And I remember I used to sit there and I would watch her with all these famous world preachers that would come and go and preach in this house. Y me recuerdo estar sentado en uno de esos asientos mientras ella traducía para este montón de gente alrededor del mundo, famosos predicadores, And she would translate for every single one of them. y ella traducía para cada uno de ellos. And I told myself, I was like, man, if I ever get the chance, Y yo decía, "Ay, si alguna vez yo tengo la oportunidad, I want to say that I was able to have Jesse as my translator at least once yo in my quiero life. tener el privilegio de decir al menos So I am una grateful vez for que you. Thank Jessie you, fue Jessie. mi traductora. To God be the glory. Amen. A Dios sea la gloria. I also want to give thanks to Brother Maurice and the worship team this morning. Quiero agradecer al hermano Maurice y al equipo de adoración esta I mañana. just want to thank you all for your obedience this Darle morning, gracias a ustedes por su obediencia, because the way that you seek after the face of God has set the stage perfectly for myself. de la manera en que ustedes buscan la presencia de Dios, ha establecido una plataforma perfecta para mí en esta mañana. I don't even need to preach today. I feel satisfied. Ni siquiera tengo que predicar, me siento satisfecho. And I want two more people. I also want to give special thanks. Y quiero dar un especial agradecimiento. This is going to make my preaching a little bit harder today because I was in the middle of worship and I look up and I see my sister walk in. Y yo estaba, es un poco raro, pero mientras estaba adorando, vi a mi hermana caminar, entrar. I'm pretty sure they're supposed to be in Pennsylvania today, so Y debe de ser algo con Pensilvania el día de hoy. I did not expect to see you two this morning, my sister and my brother-in-law, so I want to thank you all. Gracias, no Honor you. esperaba verlos esta mañana, me sorprendieron. Happy birthday, bro. Feliz cumpleaños, hermano. And Y as I was preparing for this assignment this morning, mientras me preparaba para esta asignación de esta mañana, I don't know if I can say this. I guess I can say Pastor Deborah approached me. Can I say that? Okay. ¿puedo decir esto, Pastora Débora? Bueno, A few months ago and asked if I would be willing to be a part of a series they were going to be doing this month. yo hace algunos meses pedí ser parte de esta serie de eventos que iban a estarse desarrollando, especialmente para este mes. And she told me the theme of what they were going to try to preach on, the subject. Y me dijo el tema sobre el cual iban a estar tratando de predicar. And almost immediately I was really intimidated. Y casi inmediatamente me quedé intimidado.
because number one, I don't consider this to be a light privilege. Porque uno, no considero que esto sea un privilegio de por vida. And I know myself, I am far from the most qualified. Y yo, conociéndome a mí mismo, sé que estoy lejos de estar cualificado para ello. And number two, because I wanted to do justice to Y the número material. dos, realmente quiero hacer justicia a lo que se está haciendo. And so I said yes, Y entonces dije sí, but for many weeks, actually, I was really just wrestling with what do I teach? What do I preach? What am I going to talk about? pero por muchas semanas estuve batallando, tratando de encontrar el tema sobre qué iba a estar predicando. And I must have sat down and wrote tons of all these different ideas. I had maybe 4 or 5 different preaching titles. Tenía diferentes ideas, como 5 títulos sobre de los cuales predicar. And every week she's texting me, how's it coming? How's it coming? How's it coming? Todo el mundo me iba a textear, ¿cómo va saliendo eso? ¿Cómo va todo? I'm like, chill, ma, come on. Cálmense, hombre, por favor. And so needless to say, I was very overwhelmed. I was pretty nervous to Sin get más, there. sin más que decir, estaba sumamente nervioso sobre lo que, para poder llegar a ese momento. O sea, And as I was deciding on really the main subject of what I wanted to speak on, y mientras estaba decidiendo sobre el tópico principal del cual iba a estar hablando el día de hoy, I was really torn between 2 subjects. entonces estaba dividido entre 2 tópicos. And I was just thinking to myself, how can I don't know if it's going to be possible for you to fuse these together. I just don't know if I can do it, at least not in the time frame, of Y course. estaba tratando de poner los 2 juntos y decía, no sé si pueda realmente hacerlo, al menos en el momento mientras lo pensaba. And I just remember as I was starting to stress a little bit and as I was starting to really worry just a bit about being prepared, Y recuerdo que mientras estaba estresándome sobre prepararme y realmente solo estar preparado para el momento, si podría hacerlo. the Lord just whispered to me and he said, I got this. Entonces el Señor me susurró y me dijo, yo I said, tengo okay. control. Then I came to church last Sunday Entonces vine el domingo anterior a la iglesia and a young man came up here to preach, y un joven vino y predicó and his passage y su pasaje fue, and his message y su mensaje was the exact same content fue el mismo contenido of what I was trying to fuse together with the other part of my message today. del cual yo estaba tratando de combinar como parte del mensaje que yo iba a predicar el And I día de said, hoy. okay. Entonces yo dije, ok. So Brother Jarrell, I want to thank you for your faithfulness as well last Bueno, Sunday, Jarrell, gracias por su fidelidad por el domingo anterior. because you did the hard part for me. Hizo la parte más difícil para mí. So, now that that's all out of the way, Y ahora que ya saqué todo eso del camino, already getting water. Let us begin. comencemos. I don't think it is much of a surprise No creo for que anyone sea here. de una sorprendente para los que estamos aquí. I don't think it's I guess we'll call it divine revelation No creo que sea una revelación divina, si lo podemos decir. if I say that we are living in the last days. Si yo dijera que estamos viviendo en los últimos tiempos. I would think we all know that. Yo creo que todos lo sabemos, Or at least we should know that. o al menos deberíamos saberlo. If you've this house particularly, if you've come to pretty much any service over the last 10 years, Sí, especialmente en esta casa, si ha venido por los últimos 10 años, it's been preached on and 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 preached se on. ha predicado, 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 predicado y predicado y predicado. So if you're paying even a little bit of attention Entonces, si ha puesto un poquito de atención over the last 10 years, por los últimos 10 años, you might have heard it once or twice quizá lo escuchaste una o dos veces, that we're living in the last days. que estamos viviendo en los últimos tiempos. But maybe you didn't. Pero quizá no lo hiciste. Unfortunately, we have some of those. Desafortunadamente tenemos algunos de esos aquí también. Not that that's okay, No digo que esté bien, but that's okay. pero está bien. All you gotta do is turn on the news. Está tratando de leer mira lo que está en las noticias. You'll get it there. Y entonces lo va a recibir ahí. I mean, just open a newspaper, read a magazine, Abra el periódico, vea una revista. overhear conversations on the bus, Escuche la conversación en el autobús, or at work, or at o school. el trabajo, la escuela. Everything around us is screaming one message. Todo alrededor está gritando un mensaje. We are living in the last days. Estamos viviendo en los últimos tiempos. But just to illustrate this perfectly, I took the leisure of Pero para ilustrar un poco más perfecto sobre esta situación, me he tomado el tiempo para... I was, as I was preparing for this, I actually decided, I said, let me look through and look at some statistics Entonces, cuando estaba preparando esto, dije, déjame dar una miradita a las estadísticas. that I think really illustrate this point just Que a little bit. realmente creo que ilustra este punto, aunque sea un poco. So I want you to put these into context as I read these to you. Quiero que ponga esto en un contexto mientras se lo leo.
Approximately 1 in 5 Aproximadamente 1 de cada 5 people in the United States, personas de los Estados Unidos, over 44 million, casi como más de 44 millones, experience mental illness every single year. Mental illness. experimentan una enfermedad mental. Over 20 million adults in the United States of America Como 20 millones de adultos en los Estados Unidos de América experience substance abuse experimentan un tipo de abuso de sustancias in the last year. en el último año. In Maryland alone, Solamente en Maryland, the amount of deaths from drug and alcohol abuse and addiction el número de deudas por el abuso de drogas y alcohol, de muertes, perdón. in Maryland alone, that number grew by 9% in the last 10 months. En los últimos 10 meses, solamente ese número creció por el 9%. And has more than tripled since the year 2010 in the state of Maryland. Y se ha más que triplicado en los últimos tiempos. I'm making it hard for you this morning, I know. I apologize. As a matter of fact, De hecho, not only is it so high in the United States no solamente es un número alto en los Estados Unidos or in the state of Maryland, o en el estado de Maryland, but in the city of Baltimore, pero en la ciudad de Baltimore, that all of you todos ustedes call home. llaman hogar. In the city of Baltimore, La ciudad de Baltimore, Baltimore residents are more than twice as likely as the national average los residentes de Baltimore son más que el promedio nacional. to die from drug or alcohol abuse. Están más prontos para morir por abuso de drogas y alcohol In this city alone. en solamente esta ciudad. But that's not all. Pero eso no es todo. Suicide Suicidios is the 10th leading cause of death in the United States. es la ocasión o la razón de muerte número 10 en los Estados Unidos. In the state of Maryland En el estado de Maryland, alone, solamente suicide deaths have increased by over 30%. el suicidio ha incrementado más de un 10% o 30%. Last year alone, there were over 45,000 suicides. Solamente el año pasado hubieron más de 45,000 muertes por suicidio. And for every one of those, Y por cada uno de ellos, 25 other people tried. 25 personas más tratan por cada uno. Tratan de morirse o de matarse, de suicidarse. Just think about that number for a second. Piensen en eso por un momentito. 45,000, and then for every 45, you have 25 more. 45,000 y por cada uno de ellos 25 más lo intentan. In the state of Maryland, En el the estado city de of Baltimore, I'm Maryland, sorry, perdón, desde la ciudad de Baltimore, almost half, 48% of all residents casi la mitad, o sea, el 48% de todos los residentes live 200% below the national poverty line. viven el 200% bajo la línea promedio de vivir, de pobreza. More than 1/3 of the children in Baltimore City live in households Más de un tercio de la población de niños viven en casas saturadas that are below the poverty line. que están bajo la línea de pobreza o bajo el nivel de pobreza. A couple more. ¿Unos cuantos más? In Baltimore City alone, En la ciudad de Baltimore solamente 7% of the population is homeless. 7% de la población no tiene hogar And approximately 25% of those y aproximadamente el 25% de ese grupo have been diagnosed as being ill están diagnosticados como enfermos, and have no means of access to the care that they need. entonces porque no tienen acceso al cuidado que necesitan. The state of Maryland was ranked number 5 in the United States El estado de Maryland estaba en el 5º lugar entre los Estados Unidos with adult and adolescent HIV rates over the last 3 years. con adultos y adolescentes con la enfermedad HIV o VIH. As a matter of fact, De hecho,
STD rates in the city of Baltimore Esas enfermedades venéreas en la ciudad de Baltimore have grown so much han crecido tanto that if Baltimore was a state, que si Baltimore fuera un estado, it would be the 18th highest in the United States. sería el número 18 en lo más alto entre los Estados Unidos. It's just one city. Una ciudad nada más. And of course, as we all know, Y por supuesto, como todos sabemos, year 2017 into 2018, entre el 2017 y el 2018, Baltimore City was named the most dangerous city in the United States. la ciudad de Baltimore fue nombrada como la ciudad más peligrosa en todos los Estados Unidos. Nearly 56 murders for every 100,000 people. Casi 56 asesinatos por cada 100,000 habitantes. And as of 11:59 last night, Y como a las 11:59 del día de anoche, the city has now reached 270 murders for this year. La ciudad ya alcanzó más de 270 personas asesinadas hasta la medianoche de anoche. I want you to think about all the information I just shared with you. Trate de pensar en toda la información que acabo de compartir con ustedes. Now, Ahora, naturally, when we think about these things, nacionalmente, cuando pensamos sobre todas estas cosas, it should be very humbling for us. debería de ser bien humillante para nosotros. Sometimes you get angry, Algunas veces te enojas, sometimes you get confused, otras veces te confundes sometimes you get both. y otras veces las dos cosas. Sometimes you might get afraid or scared. Algunas veces te quieras asustar o preocupar, But the one thing that you can say pero una cosa tú puedes decir, is that this shows one thing, esto nos muestra una cosa and one primary thing. y una cosa principalmente. It shows us Nos muestra that our city, que nuestra ciudad, that our state, que nuestro estado, that our nation, nuestra nación, that this world that we live in este mundo en el que estamos viviendo is in desperate, desperate need. está en una necesidad desesperante. And so the question becomes, Entonces la pregunta as se I'm convierte, sure you have heard and I have heard, como iglesia tú lo has escuchado, yo lo escuché, as I'm sure you've probably asked yourself, y estoy seguro que tú te preguntas a ti mismo, if all these things are true, si todas estas cosas son verdad and we see that they are, y vemos que lo son, then the question is this: la pregunta entonces es esta: where is the church? ¿dónde está la iglesia? I'm going to forewarn you, as you might be able to tell, you might not be too comfortable with me today. Te advierto que a lo mejor no te vas a sentir muy cómodo conmigo el día de hoy, But I think this is something that deserves our time. Would you agree? pero pienso que esto es algo que merece nuestro tiempo. ¿Está de acuerdo? So the question is, La pregunta es, where ¿dónde is está the church? la iglesia? As a matter of fact, De hecho, I was having a conversation with someone very recently. estaba teniendo una conversación con alguien recientemente. They were telling me about this exclusively new release movie that came out regarding Baltimore City. It was a documentary on Baltimore City. Estaban hablándome sobre esta película que está siendo para puesta en público recientemente sobre la ciudad de Baltimore, And it was highlighting a lot of the issues that we just talked about y estaba sobresaltando el montón de problemas de los cuales acabamos de hablar and how the city has attempted to rebuild itself. y cómo la ciudad ha tratado de reconstruirse a sí misma. And as this individual saw this movie, I remember we were talking about it and they were talking to me. Y este individuo estaba viendo la película y entonces estábamos hablando los dos. And he said something really, really sobering to me, really something very humbling that they mentioned. Y él mencionó algo que fue bien humilde para mí escucharlo. He said, as I was watching this movie, or this film, Dijo, mientras estaba escuchando esta película o este documental, it astounded them les asombró the lack of presence of the church. la falta o la ausencia de la iglesia. I don't know how you can't help but get a little bit emotional about that. Yo no sé cómo es que no puedes evitar sentirte emocional al respecto. Because the reality is, La realidad es, and I'm going to start preaching in a second, y voy a empezar a predicar en un momento, the reality is if we are the church that we say that we are, y la realidad es que si somos la iglesia y nosotros decimos que somos la iglesia, that is unacceptable. eso no es aceptable. And so what we're going to talk about today is that exact thing.
Entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es exactamente de eso. I want to talk to you about the absent church. Vamos a hablar de la iglesia ausente. More specifically, Específicamente, why? ¿por qué? Why is the church absent? ¿Por qué la iglesia está ausente? And how do we fix it? ¿Y cómo lo arreglamos? Let's go to the Word of God. Vamos a la palabra de Dios. If you may turn with your Bibles to me to the book of Acts, chapter 9. We are going to explore a story Vamos a leer en Hechos capítulo 9. Él lo va a leer primero en inglés, después lo vamos a hablar en español y vamos a hablar un poco sobre historia that's going to kind of illustrate for us que va a ilustrar por nosotros how we address these issues. cómo nos dirigimos a estas situaciones. And we're talking about an individual that many of you may know, Y hablamos sobre de un individuo que a lo mejor muchos conocen and specifically how this individual's interaction in this story y cómo específicamente estos individuos en esta historia teaches us principles that apply to the church today. nos enseñan principios que aplican a la iglesia en este tiempo. So we're going to start in the book of Acts, chapter 9, verses 1 through 10. If you have it, out of reverence for the Word of God, I ask that you stand, please. Si usted quiere puede ponerse de pie como una reverencia delante de Dios. Vamos a empezar a leer en Hechos capítulo 9 si ya lo tiene. And it says as follows. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, that he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. Look at your neighbor and ask, who are you, Lord? Mire a su vecino y diga, ¿quién eres, Señor? I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless, as they heard a sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. Tell your neighbor, see nothing. Ve a su vecino y diga, no vieron nada. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Lo vamos a leer en español. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. And we're going to go down to verse 17 very quickly. And Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking food, he regained his strength. Rápidamente, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. You may be seated. ¿Puede tomar su asiento? Now, just a little bit context before we get into this passage. Un poquito de contexto mientras llegamos a este pasaje. As we see at the beginning, we are talking about a man by the name of Saul. Mientras hablamos al principio, estamos hablando de un hombre llamado Saulo. Some of you may have heard his name before. Algunos tal vez han escuchado su nombre antes. Now, just for comparison, this is not the Old Testament King Saul. This is a different man. Este no es Saulo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. And we are first introduced to Saul a few chapters before this, actually. Y de hecho, Saulo se nos ha presentado en la Biblia un poquito, unos capítulos antes de lo que acabamos de leer. In the beginning of the book of Acts, En el actually, principio del libro de los Hechos, the first chapter, el primer capítulo, it begins to talk about the church once Christ has ascended. Empieza a hablar de la iglesia una vez que Jesús ha ascendido. The remnant, if you will, what was left over. El remanente o lo que quedó después. And in that passage, it mentions specifically Y en ese pasaje menciona específicamente who has famously become known as the first martyr for Christ. A quien conocemos famosamente por ser el primer mártir de la iglesia. Which is to say that this is the first person to actually die for the message of the gospel. Lo que significa que fue la primera persona que murió por causa del evangelio. And in this story, the man, his name is Stephen. Y en esta historia el nombre de este hombre es Esteban. It says that he was brought before the Jewish leaders. Y dice que fue traído ante los líderes judíos. And he speaks with so much conviction that they feel worse. Y habla con tal convicción que se sienten peor. And so it says that at the end of the chapter 1, it says that they begin to stone him. Dice al final del capítulo que empezaron a apedrearlo. And as they stone Y him, mientras lo apedreaban, his face illuminates. su rostro se iluminó. And it says that he falls asleep, Y dice la Biblia que él durmió. which is a whole other sermon. We're not talking about that part. Pero no vamos a hablar de esa prédica porque eso es para otro tiempo. But what's important is as they are stoning this man, Pero lo que es importante es que mientras ellos están apedreando a este hombre, it says that those that were stoning him laid their cloaks at the feet of a man named Saul. dice que los que estaban apedreando pusieron sus capas a los pies de Saúl. And that is our first introduction to him. Y esa es la primera introducción que tenemos de él. From that point, we learn more about Saul. Desde ese punto en adelante ya no escuchamos de Saulo. He was a young man, Él era un joven, but a man who had a big following within the Jewish community. que tenía muchos seguidores dentro de Jewish la faith. comunidad judía. He had favor with the high priests. Tenía favor delante de los sacerdotes. He was influential, Era influente, He was influyente, popular. era popular and more than anything else, y más que todo, he was driven él era guiado o motivado to ensure para asegurarse that the sacred nature of the Jewish faith be upheld. que la sagrada creencia de los judíos se mantuviera At the cost of anything else. a cualquier precio. Which meant Lo que significó that if you were a follower of that other guy, que si eras seguidor del otro hombre, you were a threat. entonces tú eras una amenaza. And so what we learn about Saul is that his reputation in the early part of Acts Lo que aprendemos de Saúl es que su reputación, de acuerdo al libro de los Hechos, is that he is known to go community to community, house by house, and seek out Christians él era conocido por ir en las comunidades, casa por casa, y buscar a los cristianos. who would either be imprisoned or killed. Entonces ellos eran metidos a prisión o asesinados. That is the man that we're referring to in this passage. Ese es el hombre del que estamos hablando en este pasaje. And so here we go down in chapter 9, Entonces vamos al capítulo 9. and this same man Este mismo hombre previously was in Jerusalem, estaba antes en Jerusalén and he says, you know what? y dijo, ¿sabe qué? I need to expand. Necesito expandirme. Why don't I approach the priests ¿Por qué yo no entonces voy al sumo sacerdote to give me cause para que me dé causas to go to Damascus? para ir a Damasco? Because I haven't been to Damascus yet, Porque todavía no he estado en Damasco. and I'm sure there's plenty of those Christian people hiding out in Damascus that are just
They have it coming. Y estoy seguro que hay un montón de gente de esos cristianos allí que necesito ir. So he approaches the high priest, Entonces se acerca al sumo sacerdote trying to come up with a reason to leave. y viene con una razón para poder ir allí. He says, hey, Hey, don't you have any letters that you need me to take to the Jewish leaders in ¿no Damascus? tienes alguna carta que yo pueda llevar a los líderes en Damasco? And I tell you, while I'm there, Entonces, if I see any Christians, y mientras tanto, si estoy allí y veo cristianos, I'll bring them back here for you. te los traigo. Time out. Tiempo. Just sidebar here. How intentional, ¿Cuán Is that behavior? intencional es ese comportamiento premeditated, good word. I don't know if you can say that. word, no. premeditado? Okay. She's the best. How intentional ¿Qué is tan that behavior? ¿Qué intencional es ese comportamiento? I'm getting ahead of myself. I can't do this. Me estoy adelantando a mí mismo. No puedo hacer eso. Some of us can't even do that part. Nosotros ni siquiera podemos hacer esa parte. He was so consumed. Oh, I'm getting ahead Él of myself. estaba I tan can't. I'm jumping. consumido. Otra vez. This estoy man was so saltando. consumed. He was Este so hombre está tan he was so consumido convicted y conviccionado in his understanding en su entendimiento that he was acting on the will of God. que él estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, That he sought reason to go que él buscó la razón para ir for the cause of por God, la causa de Dios, which was the wrong cause, lo mind you. cual era la causa equivocada, por cierto. And yet those of us who are here Y nosotros que estamos aquí, have no idea what the word intention means. ni siquiera sabemos lo que significa tener una intención. I got more with that, but I'm gonna leave it there for now. Tengo más, pero ahorita lo dejo ahí. Man. Let me backtrack. Retrocedo un poquito. This passage is going to show us there are 5 main reasons or ways that the church is absent today. En este pasaje solamente tenemos como 5 razones por las cuales podemos decir que la iglesia está ausente el día de hoy. And as we go through the scriptures piece by piece, I'm going to identify all 5 for you. Y mientras vamos una por una de ellas, yo se las voy a ir identificando. And the first one is desire, Y la primera es deseo, or as I should say, lack of desire. o como debería decir, falta de deseo. Now, the good news is, once again, if you were here last Sunday, La buena noticia es que si estuviste aquí el domingo pasado, the name of the message speaks for itself. el nombre del mensaje habló por sí mismo. If you've heard the statistics I read to you this morning, Si le escuchaste la estadística de esta mañana, your response should be the same. tu respuesta debía ser la misma. I've had enough. Tuve suficiente. If you weren't here, Si no estuviste aquí, all I can tell you is go back and watch it, because I'm not going to repreach the Lo message que- I was already preached last Sunday. lo que te puedo decir es que vuelvas y lo miras porque no te voy a repetir el mensaje del domingo pasado. But I will say this, the first point of the 5. Pero te voy a decir esto, el primer punto de los 5. Number one reason, the first reason why the church is absent today La primera razón por la cual la iglesia está ausente el día de is hoy because we have a lack of desire. es porque tenemos falta de deseo. We couldn't care less. No nos importa. Our issue Nuestro problema, is that we are so selfish, somos tan egocéntricos. and if I dare say, especially us Westerners, Y si me atrevo a decir especialmente los de este lado, in the US of A, de los Estados Unidos, we are so selfish somos tan egocéntricos that we only ever get fed up que solamente nos cansamos when it comes to our own mess. cuando se trata de nuestro propio problema. That's as far as it goes. Hasta ahí podemos llegar. We never even dare to shift our focus Ni siquiera nos atrevemos a cambiar nuestro enfoque to anything outside of our own home. De algo que sea afuera de nuestra casa. So, Por lo tanto, happens? ¿qué sucede? we spend our whole lives Pasamos toda la vida missing out on destiny, fallando lo que es el destino being content with mediocrity. y estamos contentos con mediocridad. As long as I'm surviving, I'm happy. Mientras esté sobreviviendo, estoy feliz. So, although our home, Aun cuando nuestros hogares, although our home aun cuando nuestros hogares may be prospering, quizá estén prosperando, there's death in the camp. hay muerte en el campamento. At what cost, I ask you? ¿Y a qué costo, te pregunto a ti?
Number 1, lack of desire. Número 1, falta de deseo. You want more? Listen to the preaching last week. Can't go any ¿Quiere further than that. más? Vea el mensaje anterior porque no te lo voy a repetir. Number 2, Número 2, starting in verse number 2. verso I was número just 2. talking about this. Estaba hablando de esto. The second reason why the church today is absent, La segunda razón por la cual la iglesia está ausente distraction. es distracción. Distraction. Distracción. Number 1 is Número desire or 1. lack of desire. Falta de deseo, la número 1. Number 2, Número 2, distraction. distracción. Verse number 2, I just mentioned Y this. el verso 2, yo lo acabo de mencionar. It says that Saul pursues the priest Dice que Saulo persigue a los sacerdotes and asks for cause y les pide causas to go to Damascus para ir a Damasco. to seek out. Notice it says men and women. Dice hombres y mujeres, No mercy. sin misericordia. But in his mind, if I'm working for God, I Pe- have no reason to give mercy. Pero en su mente, si estoy trabajando para Dios, no tengo razón para tener misericordia. And we don't even, man, my gosh. And yet, you ask yourself what your conviction is. We're going to get into this more, but Y sin come on, embargo, come on, come on. pregúntate Let's be a ti serious. mismo, ¿qué significa Let's be serious. convicción? Pongámonos serios. His conviction was so strong. Su convicción era tan fuerte The man had no regard for children. He had Que- no regard for women. He had no regard for men que el or hombre no le families. importaban niños, hombres, mujeres o familias. Because in Nada. his mind, Porque his en cause su was worth mente, it. su causa lo valía. You wonder about those extreme Muslims that bomb buildings and terrorize people Te and hold preguntas people por esos hostages musulmanes and que cause son harm, extremistas, que se bombardean a sí mismos y causan daños. that behead hundreds and thousands on every day. Que pueden matar cientos y miles cada día. And you ask yourself, how can anyone? Y entonces usted se pregunta, ¿cómo puede alguien? That is their conviction. Esa es su convicción. The question I ask is, if you know the conviction, how can you not? La pregunta es, si conoce lo que es convicción, ¿cómo es que tú no lo eres? How are we so limited by the rain? ¿Cómo nos preocupamos por la lluvia? Or because the church is filled today, my seat was taken, I'm just going to go back out to the parking Oh my lot. God, estoy preocupado porque la iglesia está llena y tomaron mi asiento. We ¿Cómo have me no voy al conviction. estacionamiento? We're the other No extreme. no tenemos convicción. And Somos yet- el otro extremo y sin embargo, And yet Saul had his. decimos que lo tenemos Saulo tenía la man. suya. And it says, as he neared Damascus. Y dice, mientras se acercaba a Damasco, Now this part messed with me for a little while, esto me conmocionó por un momento. because me being the nerd, the weirdo that I am, I was like, oh, I wonder how Siendo far yo el Jerusalem is from el raro Damascus. que Now I'm soy, curious. cerca de Damasco. ¿Dónde And es so eso? when I looked it up, it says that back in those times especially, minus highways and En- paved roads and all that fun En stuff. esos tiempos no había lo que son calles pavimentadas o las autopistas que conocemos hoy. It says on average, Dice que un promedio the distance between Damascus and Jerusalem was about a 2 weeks journey on foot. entre Damasco y la ciudad de Jerusalén era como una jornada de 2 semanas. And so it's, as he nears Damascus, Así que mientras él se acerca a Damasco, the Lord appears. el Señor se aparece. And so I asked myself, I'm Entonces me wondering, pregunto, why ¿por qué? did he wait so long? ¿Por qué esperó tanto? You know, I mean, Digo, he had 2 weeks to show up and tenía say something, 2 semanas para mostrarse y hacer and he algo. waits until Y él espera hasta he's just about there, que está ya casi allí. and then he shows up. Entonces se aparece. Now, the only thing I can think of is that the Lord has a sense of humor. La única cosa que puedo pensar es que Dios tiene su humor. And I will submit to you, I can't tell you definitively with 100% certainty why God decided to do it that way. Y te aseguro, si tú tienes una idea que tú no sabes por qué Dios esperó tanto tiempo. I have some ideas, Yo tengo unas ideas, but again, everything God does is intentional. pero de nuevo, todo lo que hace Dios es intencional. And I suspect that Y sospecho God said, the Lord saw that there might be something to, let him get all the way over there. de que debe haber algo así como, déjame Because esperar a que llegue casi. He's so convinced that he's doing the right, let me just go ahead and let him go. Él está tan convencido que está en lo correcto que entonces voy a dejar que se acerque, que But vaya. Pero what we see now is, although Saul, might have been in the wrong with where he was headed, lo que estamos viendo ahora es que aun cuando Saulo estaba equivocado hacia donde iba, there was still purpose waiting for him there. había un propósito esperando por él. Because God, oh man, Porque Dios is that faithful. es así de fiel.
There was a man waiting there. Había un hombre esperando ahí. We'll talk about him in a second too. Vamos a hablar de él en Ooh, un I'm momento. getting ahead of myself. Estoy Okay. adelantándome a So mí mismo. verse 4, this is where I wanted to get to. Verso 4, esto es lo que quiero que reciba. Okay. So it says, the Lord approaches, he says, Saul, El Señor se acerca y le dice, Saulo, why are you persecuting me? ¿por qué me persigues? Why are you persecuting me? ¿Por qué me persigues? To which Saul responds, A lo cual Saulo responde and he says, y dice, who are you, Lord? ¿quién eres, Señor? It was in that moment, Fue en ese momento Saul, que Saulo, for the first time, por primera vez, this unknown, the Lord himself is speaking to him. que Dios directamente está hablándole a él, What's interesting is Saul recognized his authority, Saulo reconoce su autoridad, but he didn't recognize his voice. pero no reconoció su voz. So he says, who are you? Entonces le dice, ¿quién eres? He didn't say Lord. Él no dijo He Señor. could have just said Lord. Él pudo haber Or dicho solo Jesus. Señor o Jesús. He says, who are you? Y dice, ¿quién eres? Because he didn't recognize the Porque voice. no reconoció la voz. Why didn't he recognize the ¿Y voice? por qué no reconoció la voz? Because when he was when Christ was on earth, Cuando Jesús estaba en la tierra, Saul had not gotten to the point of walking with him yet. Saulo no había tenido la oportunidad de caminar con And so él. the intimacy that is necessary to understand, to recognize the voice, La intimidad que se requiere para poder llegar a reconocer esa he voz had no way. no la tenía. So how could he, if he had no intimacy with the voice, Si él no tenía intimidad con esa voz if he didn't recognize the voice that was giving him y direction, no reconoció la voz que estaba dándole dirección, if he didn't know the way y si no intimately, conocía el camino íntimamente, how could he possibly have the right vision? ¿cómo podría él acaso tener la correcta visión? So I ask you, Entonces te pregunto a ti, are you persecuting him? ¿estás persiguiéndolo a él? Are you persecuting him? ¿Lo estás persiguiendo? As Christians, Como cristianos, I would venture to say yo me atrevo a decir that we persecute God a lot more often than we realize. que nosotros perseguimos a Dios más frecuentemente de lo que nos damos cuenta. Or as my beloved Pastor John loves to call, dead works. O como mi amado pastor John puede decir, obras muertas. Because we live off of impressions. Porque vivimos de las Right. impresiones. So as long as we are successful in ministry, So, mientras tengamos éxito en el ministerio, as long as we're accomplishing what we feel like we're supposed to be accomplishing in our lives, mientras lleguemos a cumplir aquello que se supone que cumplamos en nuestra as vida, long as we feel satisfied with what we're doing, mientras nos sintamos satisfechos con lo que estamos haciendo we tell ourselves we're in the will of God. y nos decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, We convince ourselves we're in the will of nos God. convencemos a nosotros mismos que hacemos la voluntad And de we Dios. work and we Y labor and we trabajamos, work y and we labor trabajamos, and y we nos work and we esforzamos, labor y trabajamos y esforzamos. and we stand on conviction like Saul does Y nos paramos en convicción como estaba Saulo, to some extremes that we may not have even seen ourselves going to. y al extremo de que muchas veces ni siquiera vemos a dónde vamos nosotros mismos. And in the end, Y al final we labor in vain nos esforzamos en vano, with no fruit to show for ourselves. sin fruto que mostraran de nosotros mismos. Where is the church? ¿Dónde está la iglesia? The church is distracted by our own agendas. La iglesia está distraída por su propia agenda. The church is consumed La iglesia está consumida by itself, por sí misma. its own ambitions, Es su propia visión y ambición, our own desires, nuestros propios deseos. and we lack Y nos falta the intimacy, la intimidad, the nearness, la cercanía, the connection la conexión that is que necessary es necesaria to reap that harvest. para poder tener cosecha. That's why the Lord says that the harvest is plenty, but the workers are few. Por eso dice la palabra que la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. It's not that there is a lack of people. No es que falte gente, It's that the people that are available, es la gente que está disponible, the lack of equipped people.
la falta de gente equipada. is not the same as as the amount of people that the Lord has called. No es lo mismo que es la cantidad de gente que Dios ha llamado. And let me ask you a question. Y déjame preguntarte algo. I understand that most of us, if not all of us, aren't farmers in here. Yo entiendo que muchos de nosotros, si no es que todos, no somos granjeros aquí. Just humor me here for a minute, please. Pero quédense conmigo por un momento, por favor. What happens with a harvest ¿Qué sucede con la cosecha when there's no one there to reap it? cuando no hay nadie para recogerla? How long do you think that harvest is going to last? ¿Cuánto tiempo cree usted que esa cosecha va a durar? Before that seed has to be resown, Antes de que esa semilla tenga que ser resembrada, rewatered, regada, cared for all over again, cuidada de nuevo and ready for harvest. y lista para poder producir de nuevo. And as a church, Como iglesia, dare I say, puedo decir when it comes to our harvest, que cuando se trata de nuestra cosecha, in this city, all across this nation, en esta ciudad y alrededor de la nación, we have neglected it. lo hemos fallado, lo hemos descuidado. There is a reason why the largest religious movement in the United States of America Hay una razón por la cual el movimiento más grande en los Estados Unidos de América is people leaving the Church of Christ. es la gente dejando la iglesia de Cristo. A study came out last year that said almost 44% of people in the United States now consider themselves to be non-religious. Venía en algo que leí el año pasado que casi el 44% de la población de Estados Unidos se vuelve no religiosa en este tiempo. And almost half of them Y casi la mitad de ellos at one point consider themselves to be. en un punto se consideraron parte de eso o se llamaron cristianos. 97% of young people that grow up in the church, El 90% de jóvenes que crecen en la iglesia, by the time they reach the age of 21, leave the church and never come back. ellos cuando llegan a 21 años dejan la iglesia y no regresan. 97%. El 97%. That is a neglected harvest. Eso es una cosecha olvidada, descuidada. Natural ambition Ambición natural without supernatural direction sin una dirección sobrenatural equals destruction. igual a destrucción. And that is the place that we find ourselves. Y esa es la fase en la que nos And encontramos. so, because Saul was distracted, Y por lo que Saulo estaba distraído, because he was consumed by his own ambition, porque él estaba consumido por su propia ambición, God had to step in Dios tuvo que introducirse and alter that vision. y alterar esa visión. Leads us to number 3. Y eso es el número 3. The third reason La as to tercera. why the church is absent today De la tercera razón del por qué la iglesia está ausente en este tiempo. Man, I spent a lot of time on that one. This one I like even more. Pasé bastante tiempo en el anterior. Defeat. Derrota. Because for a lot of us, Para muchos de nosotros, it's not even possible to get ourselves on track. ni siquiera es posible podernos mantener al ritmo Notice I said get ourselves. o decir que note que dije nosotros mismos. To get ourselves on track. Para ponernos en el camino correcto. Because we don't even understand the magnitude of our own blindness. Porque ni siquiera entendemos la magnitud de nuestra propia ceguera. I don't have time to get into the spiritual, the prophetic, if you will, significance of blindness and all that other stuff. No tengo tiempo para llegar a darles el significado espiritual de la ceguera I'm sure if you come on a espiritual que Thursday, nosotros tenemos, pero si estoy seguro que si viene los jueves, Pastor John or Bishop might talk to you about it. Pastor Juan o el obispo puede que les hablen al respecto. I'll just say this. Voy a decir esto, I'll just say this. voy a decir esto. Why did God choose to make him blind? ¿Por qué Dios escoge cegarlo? There's a million reasons. Hay un millón de razones. But very simply, just Pero- to make this understandable. Simplemente para hacer esto comprensible. Because as long Porque mientras as I'm operating in my own capacity, esté operando en mi propia capacidad, I will never be able to see my own faults. nunca voy a poder ver mis propias faltas.
And that's what the case was with Saul. Y ese era el caso con Saulo. And so the Lord had to step in Entonces el Señor tuvo que entrar and he had to alter the vision. y tuvo que alterar esa visión. It says for 3 days he was blind, Dice que por 3 días estuvo ciego. did not eat or drink anything. No comió ni bebió nada. Why 3 days? ¿Por qué 3 días? Why 3 days? ¿Por qué 3 días? Because ¿Por qué? 3 days is obviously symbolic in and of itself. Obviamente es simbólico los 3 días en sí mismo. Think about who Saul was. Piense quién era Saulo. Saul rejected the truth of Jesus Christ. Saulo rechazaba la verdad de Jesucristo. Everybody who believed in Jesus, who affirmed that Jesus was Lord, Todos los que creían en persecuted. Jesús y afirmaban que Jesús era el Señor eran perseguidos. he refused to believe and he refused to acknowledge the Él- reality of Jesus Christ. Él rehusó creer y reconocer la verdad de Jesucristo. That Jesus was God, De que Jesús era Dios, that he came to earth, que vino a la tierra, that he died, que Él murió and that he rose again on the third day. y que resucitó al tercer día. Didn't I say God has a sense of humor? ¿No dije que Dios tenía su propio sentido de humor? Since Saul was so adamant Puesto que Saúl estaba tan determinado and in denial y en negación about what the resurrection really was, de lo que era la resurrección, the Lord stepped in and said, I'm going to show it to you. el Señor dijo, bueno, pues te lo voy a mostrar, I'm going to show it to you. te lo voy a demostrar, Because here's the thing. porque aquí el detalle. Saul, Saulo was of the same mindset that many of us are. tenía la misma mentalidad que muchos tenemos. He was in denial of the resurrection, Estaba en negación de la resurrección, that it ever happened, que nunca sucedió, that it ever occurred. que nunca sucedió. But what he failed to understand Pero lo que falló a entender was that rejecting es que rechazando the events of the resurrection el evento de la resurrección, was not rejecting the resurrection. no estaba rechazando la resurrección. What we fail to understand Lo que nosotros fallamos a entender is when we think about resurrection, que cuando pensamos en la resurrección, we identify it as a place in time and a moment in time. lo identificamos como un tiempo But what y God needed como you to un un- espacio. But God needed him to understand Pero Dios necesitaba que él entendiera was that the resurrection was not an event at all. que la resurrección no era un evento cualquiera. The resurrection was a man. La resurrección era un A man hombre, that he met on the un road. hombre que conoció en el camino, A man that came un hombre que vino to demonstrate himself. para demostrarse a sí mismo. The resurrection La resurrección is a man. es un hombre. He is the resurrection. Él es la resurrección And God, it took Jesus himself y le tomó a Jesús mismo demonstrating who he was, demostrar quién era él, filling Saul with the Holy Spirit llenando a Saulo del Espíritu for him to Santo change his nature, para que él cambiara su naturaleza, to understand that who he para was entender quién era was él, not who he remained, no quién él permanece, and who he became sino quién se is not where volvió he y ended. no es donde él terminó. And yet, as a Y church, que como iglesia we can't get out of this place. nosotros no podemos salir de este lugar. Don't tell me that you know the resurrection and you're in the same place you were when you started 20 years ago. No me diga que conoce la resurrección y estás en el mismo espacio que estuviste hace 20 años. That's our problem, church. Ese es nuestro problema, iglesia. Saul got struck down, Saulo fue caído, but he didn't get struck down to stay down. pero no fue tirado para quedarse ahí en el suelo. It was a process Era un proceso that the Lord had to reveal himself en el cual el Señor tenía que revelarse a sí and mismo insert e himself insertarse a sí mismo so that he could bring Saul up para que él pudiera traer de and nuevo a move Saul Saulo out. y entonces sacarlo. Some of us get struck down Nosotros nos tiran and we're still down. y todavía nos quedamos ahí. Why is the church absent? ¿Por qué la iglesia está ausente? Because we're dead. Porque estamos muertos. Because we're dead. Estamos muertos. And we've been dead for a long time. Y hemos estado muertos por mucho tiempo. To the point that we don't even realize that we're dead anymore. Al punto que ni siquiera nos damos cuenta que estamos To the point that muertos. many of us are walking around and we smell like death.
Nosotros caminamos por mucho tiempo y huelemos a But we like muerto, to play mortician and cover it up pero with tenemos makeup esos morticiarios que nos cubren con and put on our maquillaje, Sunday's best suit y nos ponen el mejor traje and walk around like nothing's y wrong. caminamos como que nada hay malo, But you're still in the casket, baby. pero estás todavía en ese ataúd, gente. And we want to reach a field, Y nosotros queremos alcanzar a harvest of people una cosecha de gente incapable of realizing incapaces de darnos cuenta that we're dead ourselves. que nosotros mismos estamos muertos. That's why you have no authority. Por eso no tienes autoridad. That's why you have no conviction. Por eso no tienes convicción. That's why you have no anointing. Por eso no tienes unción. That's why you have no power. Por eso no tienes poder. That's why you have no Por discernment. eso no tienes discernimiento. That's why you have no Por self-control. eso no tienes dominio propio. That's why you have no Por love. eso no tienes amor. That's why you have no ability Por eso no tienes habilidad to get out of your own 2 feet. de salir, de pararte en tus propios pies. And yet God has sent Y sin embargo, Dios ha enviado His Spirit, su espíritu and we play games with it. y nosotros jugamos con ello. I'm realizing now I'm not going to finish. Me doy cuenta que yo no voy a terminar. So I'll tell you what. Te digo que I'm going to leave this here. lo voy a dejar hasta aquí. All right, I'll do the next 2 points. Okay. To be continued. Continuará. Check this out. Mira esto. Not only No solamente did God have to blind Saul and then restore Saul, Dios tuvo que cegar a Saulo y luego restaurarlo. the Bible says that in 2 Corinthians chapter 5, we are new creations. La Biblia dice en 2 de Corintios 5 que somos una nueva creación. Which means that the moment you and I receive the Holy Lo Spirit, que significa en el momento en que recibimos el Espíritu According to Santo, the Word of God, de acuerdo a la palabra de it Dios, is es impossible imposible to be the same that you were ser before. el mismo que eras But antes. to put His stamp on of Porque Él approval. está poniendo su estampa de aprobación. Not only did God restore No Saul, solamente restauró a He Saulo, changed his name. también cambió su nombre. Oh man, I don't have time for this. No tengo tiempo para esto. He changed his name Cambió su nombre because his identity was not the same. porque su identidad no era la misma. And there's no reason for Saul No hay to razón identify para himself Saulo with the identificarse past a that sí he had, mismo con el pasado que tenía, with the weaknesses that he con had, las debilidades que with the tenía, failures that he was con las living in fallas before. que tenía él de antes. Because as far as God the Father was concerned, Porque you de are not Saul acuerdo anymore. a You are Dios ya no Paul, era Saulo, era who became Pablo. an apostle Y se volvió un apóstol who went from persecuting the church que fue de perseguir a la iglesia, to establishing the de church. establecer la iglesia. And yet, Y sin embargo, we carry the same name badge. y todavía tenemos el mismo nombre ahí grabado. We've been restored. We've been restored. Hemos sido restaurados. The Lord has been faithful. El Señor ha sido fiel. The Lord has time and again El Señor una y otra made vez himself available, se hizo disponible a sí mismo. manifested himself in Se a supernatural way, manifestó a sí mismo en lo sobrenatural. and we walk around with the same name badge. Y caminamos con el mismo nombrecito grabado. Our identity has not shifted. Nuestra identidad no ha cambiado. Why is the church absent? ¿Por qué la iglesia está ausente? Because we are dead, Porque estamos muertos, we are defeated, estamos derrotados and we don't even know it. y ni siquiera lo sabemos. We are a church without power. Somos la iglesia sin poder. We are a church without direction. Somos la iglesia sin dirección. We are a church without desire. Somos la iglesia sin deseo. And we are a church, because of these things, Y por estas cosas somos iglesia that is disobedient. que es Very desobediente. quickly. Rápidamente. Because Saul was in the condition that he was in, Porque Saulo estaba en la condición que estaba. he was incapable of doing it himself. Él era incapaz de hacerlo por sí mismo. God had to send a man, Dios tuvo que enviarlo. a man by the name of Ananias. Tuvo que enviar a un hombre llamado Ananías. And I skipped those verses when we were reading it, but please go back and read it. Vuelva y léalo Ananias, usted en su casa. Ananías obeyed God. Ananías obedeció a Dios. Although he didn't want to. A pesar que él no Right. quería, As a matter of fact, de hecho,
God came to Ananias. He said, Ananias, Uh, so you know that guy that's been killing everybody? I need you to go over there and give him his sight back. Dios le dijo a Ananías, ¿sabe qué? ¿Te acuerdas de ese hombre que ha estado matando a todo el mundo? Ve a donde él ahora mismo. And he said, Lord, do you know who you're talking about? Y dije, Señor, ¿tú sabes de quién estás hablando? Yes, I know. Sí, yo Now I sé. want you to go. Ahora quiero que vayas a donde él. And I've already told him you're coming, so there's no point in hiding Yo out because he ya already le knows dije you're que coming. tú venías, así que no lo vamos a esconder siquiera. Ve. So what did Ananias do? Entonces, ¿qué hace Ananías? He went. Él fue. Reluctantly, he went. No muy And queriendo, catch this, pero this is a fue. subtle thing, but when he went, he didn't just go. Pero cuando él fue, no solamente fue. When he got there, Cuando él llegó allí, because of his relationship with the Lord and because of his love, por su and relación y understanding, su amor con Dios, que él that carries tenía, out to myself and to my brother. So he not only did he just go to Saul, él no solamente va a donde Saulo, but it says he lays hands, he says, pero brother, él dice, hermano, receive recibe what is of me, lo que the está spirit en that mí, I have, the el same spirit espíritu that que I tengo, el have, mismo that has filled espíritu me, que está y que me ha llenado a mí, is now going to be filled into you. ahora va a ser lleno de ti And I give it to y you. te lo doy. What would happen if you obeyed God immediately? ¿Qué pasaría si obedeces a Dios inmediatamente? We want to twiddle our thumbs. We want to twiddle our thumbs, Vamos a apurarnos, apresurarnos, play games, jugar, waste time. juegos, y mal invertir el tiempo. We have a world dying Y tenemos un mundo que está muriendo because we can't get our act together and be porque obedient. no podemos ser obedientes y ponernos en línea. Point number 5, last one. Y el número 5, punto número 5. Why is our church absent? ¿Por qué está nuestra iglesia ausente? Because we lack discipline. Porque nos falta disciplina. I got a minute left, so I'm not going to do this whole thing. Tengo solo un minuto, no voy a extenderlo mucho. Here's what we need to know. Pero esto es lo que necesitamos saber. When the time comes Cuando el tiempo llega for Saul, para Saulo, who is now Paul, que ahora es Pablo, to begin on his ministry, de iniciar su what is ministerio, the first thing that he does? ¿cuál es la primera cosa que él hace? He connects himself Él se conecta a sí mismo with the apostles and the brothers that were already in ministry. con los apóstoles y hermanos que ya estaban en el ministerio. They were unsure of themselves, but he recognized the first thing he needed to do. Ellos no estaban muy seguros, pero Pablo reconoció que lo primero que tenía que hacer, It says he went and he connected himself. él dice que fue y se conectó a sí mismo. Why did he connect himself? ¿Por qué se conectó a sí mismo? In the same way that we connect ourselves every day. Why did he connect himself? En la misma manera en que nosotros nos conectamos. ¿Por qué se conectó a sí mismo? Because connection leads to accountability, Porque conexión lleva a ser responsable de correction, corrección, instruction, instrucción and direction. y dirección. We have the idea somehow, some way, Tenemos la idea de alguna manera y alguna forma that we're able to make a difference que somos capaces de hacer la doing diferencia our own thing. haciendo nuestra propia Don't agenda. misunderstand me. God does use individuals. Y no Amen. me malentienda, Dios usa individuos. And Amén. God has a specific purpose for each of us. Y Dios Amen. tiene propósito específico para cada uno. Amén. But Pero we have all been appointed and assigned. nosotros hemos sido dirigidos y asignados. And if we choose to attempt to do ministry outside of the will of God, Y si nosotros escogemos hacer ministerio fuera de la voluntad de Dios, it will be fruitless work. va a ser un trabajo sin fruto. It requires discipline. Requiere disciplina. It requires accountability. Requiere ser responsable It ante requires alguien. connection. Requiere conexión. It requires humility. Requiere humildad. And it requires consistency. Y requiere consistencia. Submission to the will of God. Someterse a la voluntad de Dios. Sacrificial living. Vida de sacrificio. Faithfulness in season and out of season. Fidelidad en tiempo y fuera de tiempo. Spiritual intimacy. Una intimidad espiritual. These are habits, consistent Estos habits, son hábitos consistentes that are necessary for the growth of the church and Que the es- growth of the field. que son necesarios para el crecimiento de la iglesia y para para la edificación. Discipline, Disciplina, disobedience, desobediencia, death, muerte, distraction, distracción, desire. deseo.
The 5 ways that as a church we have been absent. Las 5 formas por las cuales la iglesia ha estado The 5 ausente. ways that we have been called to correction. Las 5 formas en las cuales hemos sido llamados a corregir. May God empower his church. Que Dios pueda apoderar su iglesia. May God lead his church. Que Dios guíe su iglesia. And to God be the glory. Y a Dios sea la gloria. I hope that clap, yo espero que ese aplauso fue porque Dios le habló. Si usted se siente con convicción, if you feel conviction, then he did his job and he was obedient. We don't preach messages in this house to make you feel good and to entertain you. No predicamos mensajes en esta iglesia para entretenerte y para que te sientas bien y que aplaudas el esfuerzo. No, queremos que usted esté aplaudiendo, respondiendo que Dios te habló. Y resta de usted responder a lo que Dios le dijo. And now it's up to you to respond to what God has spoken to you, whatever God has convicted you about. Fix. Act. And stop applauding for a good word that does nothing. Y deje de estar aplaudiendo por una palabra buena que no hace cambio en su vida. Todos puestos de pie por un momento, would you all please stand? Close your eyes, please. Cierre sus ojos, por favor. Lord, Señor, today, hoy, we repent. Nos arrepentimos. For not obeying you, por no obedecerte. For running after our agenda instead of yours. Por correr por nuestra agenda en vez de la tuya. Lord, forgive us. Señor, perdónanos. Please, Lord, por favor, Señor. Aquí estamos, here we are. Hombres y mujeres, men and women. Que tú has hablado, that you have spoken. Danos las fuerzas, give us the strength. La convicción, the conviction. El valor, the value. Para hacer, to do. Lo que tú quieres que nosotros hagamos, that which you want us to do. Hemos gastado demasiado tiempo. We've wasted too much time. Muertos. Dead. Mientras el mundo alrededor de nosotros, while the world around us, se matan unos a los otros, they kill each other. Adictos a las drogas, addicted to drugs and violencia and violence. Y cuántas otras cosas, and how many other things. Hoy nos arrepentimos. Today we repent. Y nos comprometemos contigo, Señor, and we commit with you, oh Lord, de obedecerte, to obey. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu siervo. Thank you for your servant. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Can you just take 30 seconds and give God a praise for this word?
30 segundos, dale a Dios una alabanza por esta palabra. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. I will pursue you. I will pursue your presence. Sigue aplaudiendo. Yo no te dije que parar. I didn't tell you to stop. Keep it. I will pursue you. I will pursue your presence. Buscaré tu presencia. Dile, Señor, buscaré tu presencia. I will pursue you. I will pursue your presence for my life. Otra for my vez. life, Jesus. I will pursue you. I will pursue your presence. Open my eyes. Search me inside. Thank you, Lord. Si hay alguien en medio de nosotros, if there's anyone among us que quiere darle su corazón a Dios, that wants to give God his heart to the Lord, keep playing, play a little loud. Quiero darte la oportunidad. I want to give you the opportunity de venir, to come, aceptar a Jesús como tu Salvador, accept Jesus as your Savior, o reconciliarte con Él, o reconcile your life with Him. No quiero terminar, I don't want to finish, sin darte, without giving you esta oportunidad. Open my eyes. Abre mis ojos. God, search me inside. I need you, God. I can't live without your presence. Yes. I can't live without your presence. I can't live without your presence. I am a very proud father. Soy un padre sumamente orgulloso. ¿Qué tú crees, apóstol? Soy un padre muy orgulloso. I'm a very, very proud daddy. Que ver a mi hijo predicar hoy. See my son preach. Y oír and hear lo que Dios le ha dado, what God has given him. Me siento tan honrado. I feel so honored. Now, like Pastor Deborah said, como dijo la pastora Débora, si no corres con la palabra, if you don't run with the word, si no haces, if you don't do lo que Dios te dice a ti que haga. Mira, tú que me estás mirando en este momento, you that are watching me right now, en vano es. It's a waste of time. Perdiste tu tiempo esta mañana. You just wasted your time. Porque Dios no está buscando oidores. God is not looking for hearers. Él está buscando hacedores, those that do su palabra. Can we give it up one more time for Israel? You may be seated, puede tomar su asiento. Pastor Negro, can you filter us out? When, yes, sir.